El multimillonario Diego soltó una risa fría frente a toda la sala. Si puedes arreglar esto, te daré $100 millones, dijo con burla, sin imaginar que la silenciosa madre soltera frente a él no solo lo resolvería en segundos, sino que también cambiaría su vida para siempre. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La ciudad aún estaba despertando cuando Lucía cerró con cuidado la cremallera de la pequeña mochila de su hijo. El apartamento era pequeño. Apenas 2 habitaciones, paredes desgastadas y una ventana que dejaba entrar el ruido constante de los autobuses y los vendedores ambulantes de la mañana. Pero estaba limpio. Siempre limpio. Lucía se agachó frente al niño, acomodándole el cuello de la camisa escolar. ¿Listo para conquistar el mundo hoy, campeón?, preguntó con una sonrisa suave. El niño asintió con entusiasmo. ¿Tú también vas a conquistar el mundo hoy, mamá? Lucía soltó una pequeña risa. Eso espero. Pero en sus ojos había algo más profundo, algo que el niño aún no podía entender. Cansancio, responsabilidad, y una determinación silenciosa que solo tienen las personas que han tenido que levantarse demasiadas veces. Después de que el niño salió rumbo a la escuela, Lucía se quedó un momento apoyada contra la puerta cerrada. Respiró profundo. Hoy era un día importante, tal vez el más importante de su vida. Sobre la mesa descansaba un viejo portátil que había reparado más veces de las que podía contar. Lucía lo abrió. La pantalla tardó unos segundos en encender. Mientras esperaba, miró el correo electrónico que había leído al menos 10 veces durante la noche. Una invitación. No exactamente un trabajo. Más bien, una oportunidad. Una enorme empresa tecnológica estaba buscando ideas para resolver un problema que llevaba meses costándoles millones de dólares. El nombre del CEO aparecía en el encabezado. Diego Alvarez. Un nombre que casi todo el mundo en el mundo empresarial conocía. Multimillonario. Brillante. Implacable. Y, según muchos artículos, absolutamente imposible de impresionar. Lucía había dudado durante horas antes de enviar su propuesta. Después de todo, ella no tenía títulos prestigiosos. No tenía oficina. No tenía equipo. Solo tenía una mente brillante, y años de experiencia resolviendo problemas porque la vida nunca le había dado otra opción. Cuando finalmente presionó enviar, lo hizo sin esperar respuesta. Pero la respuesta llegó. Rápido. Una invitación a presentar su idea en persona. Lucía miró la hora. Tenía que irse. Tomó su bolso sencillo, guardó el portátil con cuidado y salió del apartamento. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el viento frío de la mañana le movía el cabello. La gente pasaba a su lado sin prestarle atención. Una madre soltera más intentando sobrevivir. Nadie habría imaginado lo que estaba a punto de suceder. En el otro lado de la ciudad, el mundo de Diego Álvarez parecía existir en un universo completamente distinto. El edificio de su empresa se elevaba como una torre de vidrio y acero sobre el centro financiero. En el último piso, una enorme oficina con paredes de cristal ofrecía una vista impresionante de toda la ciudad. Diego estaba de pie frente a la ventana, sosteniendo una taza de café que apenas había probado. Su traje oscuro estaba perfectamente ajustado. Todo en él proyectaba control, poder, confianza absoluta. Detrás de él, 3 ejecutivos revisaban nerviosamente una pantalla llena de gráficos. Uno de ellos finalmente habló. El sistema sigue fallando, Diego. Diego no se giró. Eso ya lo sé. Otro ejecutivo añadió con cautela.
Hemos traído a más consultores. Algunos de los mejores ingenieros del país. Diego dejó la taza sobre el escritorio. Y, silencio. El hombre tragó saliva. Nadie ha encontrado la solución. Ahora Diego sí se giró. Sus ojos eran intensos. Fríos. Entonces claramente no son los mejores. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. El problema que enfrentaba la empresa era enorme. Un error en el sistema central que estaba costando millones cada semana. Nadie había podido arreglarlo. Ni siquiera los expertos. Diego caminó lentamente hacia la pantalla. Observó los datos durante unos segundos. Luego habló con tono seco. ¿Cuántas propuestas externas recibimos después del anuncio público? Más de 300, respondió uno de ellos. ¿Y cuántas valen la pena? Tal vez, una o dos. Diego suspiró. Perfecto. Que vengan hoy. Los ejecutivos asintieron. La primera presentación es en 1 hora. Diego tomó su chaqueta. Bien. Luego añadió con una sonrisa apenas visible. Veamos si alguien en esta ciudad es realmente tan inteligente como cree. 1 hora después. Lucía entró al enorme edificio corporativo con pasos cautelosos. El lugar era intimidante. Pisos de mármol. Pantallas gigantes. Personas caminando con trajes elegantes y tablets en las manos. Lucía bajó la mirada hacia su ropa sencilla. Por un momento dudó. Tal vez no pertenecía allí. Pero entonces recordó la voz de su hijo esa mañana. Tú también vas a conquistar el mundo hoy, mamá. Lucía respiró profundo. Y siguió caminando. Una recepcionista la miró por encima de su pantalla. ¿Nombre? Lucía Martínez. Tengo una cita para presentar una propuesta. La mujer revisó su lista. Levantó una ceja ligeramente sorprendida. Piso 35. Sala de Juntas Principal. Lucía agradeció en voz baja. Mientras el ascensor subía, su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por algo más peligroso. Esperanza. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, 2 asistentes la guiaron hacia una gran sala de reuniones. Dentro ya había varias personas sentadas. Ingenieros, directores, ejecutivos. Y al final de la mesa, estaba Diego. Lucía lo reconoció inmediatamente por las fotografías en internet. Pero en persona era diferente. Más imponente. Más intenso. Diego levantó la mirada cuando ella entró. La observó de arriba abajo durante apenas 2 segundos. Y algo en su expresión cambió. No parecía impresionado. De hecho, parecía divertido. Lucía tomó asiento frente a la enorme pantalla. Encendió su portátil. La sala estaba en silencio. Diego se reclinó en su silla. Bien, dijo con voz tranquila. Empecemos. Lucía comenzó a explicar su idea. Al principio su voz fue suave. Pero a medida que hablaba, algo cambió. Su mente era rápida. Precisa. Cada detalle del problema parecía claro para ella. Los ingenieros comenzaron a mirarse entre sí. Algunos incluso tomaban notas. Pero Diego observaba con los brazos cruzados, sin mostrar emoción. Cuando Lucía terminó su explicación inicial, la sala quedó en silencio. Diego inclinó ligeramente la cabeza. Luego habló. Interesante. Su tono no revelaba si lo decía en serio, o si estaba a punto de destrozar su idea. Entonces sonrió levemente. Pero dime algo, Lucía. Sus dedos golpearon la mesa suavemente. Si tu solución es tan buena como dices. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con desafío. ¿Por qué nadie más la ha encontrado? La sala quedó completamente en silencio. Lucía sostuvo su mirada. Porque nadie estaba mirando el problema desde el lugar correcto. Algunos ejecutivos levantaron las cejas. Diego soltó una pequeña risa. No era una risa amable. Era una risa de desafío. Se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia la pantalla. Observó el código proyectado durante unos segundos. Luego miró a Lucía otra vez. Voy a simplificar esto, dijo con voz firme. Tomó un marcador y señaló el sistema en la pantalla. Este error ha costado a mi empresa $22 millones en 3 meses. Se volvió hacia ella. Los mejores ingenieros del país no han podido solucionarlo. La miró directamente a los ojos. Y entonces dijo,
con una sonrisa llena de arrogancia. Así que te haré una oferta. Toda la sala se tensó. Diego cruzó los brazos. Arréglalo ahora mismo. Hizo una pausa. Y te daré $100 millones. Algunos ejecutivos soltaron pequeñas risas nerviosas. Claramente pensaban que era una broma. Una forma elegante de demostrar que la propuesta de Lucía no funcionaría. Pero Lucía no se rió. Solo miró la pantalla. Luego miró a Diego. Y dijo con calma: ¿puedo usar tu computadora? La sonrisa de Diego se hizo un poco más amplia. Por supuesto. Lo que ninguno de ellos sabía era que los siguientes segundos cambiarían todo. A veces las personas más brillantes son las que el mundo subestima primero. Si estuvieras en esa sala, ¿habrías apostado por Lucía o por el multimillonario Diego? Cuéntanos en los comentarios. La sala de juntas estaba en completo silencio. Un silencio espeso. Expectancy. Todos los ojos estaban puestos en Lucía. Ella se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia el escritorio de Diego. Sus pasos eran tranquilos, pero en su interior el corazón latía con fuerza. No por miedo. Lucía ya había pasado por cosas mucho más difíciles que una sala llena de ejecutivos. Había enfrentado facturas que no podía pagar. Noches sin dormir pensando en cómo alimentar a su hijo. Y el dolor de ser abandonada cuando más necesitaba apoyo. Comparado con eso, esto era solo un problema más que resolver. Diego observaba cada movimiento con una expresión de diversión contenida. Se apoyó contra la mesa, cruzando los brazos. Adelante, dijo con un gesto hacia su computadora. Sorpréndenos. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas escépticas. Uno de los ingenieros incluso susurró a su compañero: esto va a ser interesante. Lucía se sentó frente al ordenador. La pantalla mostraba líneas interminables de código. Complejas. Confuses. El mismo sistema que había frustrado a los mejores expertos del país. Lucía acercó la pantalla hacia ella. Sus dedos descansaron un momento sobre el teclado. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el suave zumbido del aire acondicionado. Diego miró su reloj. Te daré 5 minutos, dijo con tono relajado. No quiero que pierdas todo tu día aquí. Algunos ejecutivos soltaron pequeñas risas. Pero Lucía no reaccionó. Sus ojos recorrían el código rápidamente. Línea por línea. Bloque por bloque. Su mente trabajaba con una velocidad casi invisible. Diego comenzó a observarla con más atención. Había algo extraño en su concentración. No parecía nerviosa. Ni intimidada. Parecía familiarizada. Como si ese problema no fuera tan nuevo para ella. Lucía comenzó a escribir. Tac, tac, tac. El sonido de las teclas rompía el silencio de la sala. Uno de los ingenieros frunció el ceño. ¿Qué está haciendo? Otro se inclinó hacia la pantalla. No lo sé, pero está modificando el núcleo del sistema. Diego levantó una ceja. Eso no era algo que se hiciera a la ligera. Lucía siguió escribiendo durante unos segundos más. Luego se detuvo. Observó el código. Respiró profundamente. Y presionó una última tecla. Enter. Durante un segundo. Nada pasó. La pantalla permaneció quieta. Un ejecutivo murmuró. Sabía que esto era una pérdida de... Pero antes de que pudiera terminar la frase, el sistema comenzó a ejecutarse. Las líneas de error que habían estado apareciendo durante semanas desaparecieron. Una por una. Los gráficos comenzaron a actualizarse. Los números cambiaron. El sistema funcionaba. Un ingeniero se levantó bruscamente de su asiento. Espera, espera. Corrió hacia la pantalla. Revisó los datos. Volvió a revisarlos. Luego miró a los demás con incredulidad. No hay errores. Otro ingeniero comenzó a revisar los registros. El sistema está estable. Un tercero susurró. No puede ser. La sala comenzó a llenarse de murmullos. Diego no dijo nada. Solo miraba la pantalla. Luego miró a Lucía. Ella se levantó tranquilamente de la silla. El problema no estaba en el algoritmo principal, dijo con voz calmada. Estaba en una pequeña inconsistencia en la sincronización del servidor. Señaló una línea de código. Aquí. Los ingenieros se inclinaron sobre la pantalla.
Uno de ellos abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo? ¿Cómo vimos esto? Lucía se encogió ligeramente de hombros. Porque estaban mirando el problema como ingenieros, no como usuarios. Silencio. Diego caminó lentamente hacia la computadora. Observó el cambio. Volvió a ejecutar el sistema. Funcionó perfectamente. Otra vez. Y otra. Y otra. Finalmente se giró hacia Lucía. Sus ojos ya no tenían la misma expresión de burla. Ahora había algo diferente. Respeto. Y algo más difícil de definir. Intriga. ¿Cuánto tiempo te tomó encontrar eso? Preguntó. Lucía respondió con sinceridad. Unos 10 minutos cuando revisé el sistema anoche. La sala entera se quedó inmóvil. Uno de los ejecutivos dejó escapar una risa incrédula. ¿10 minutos? Lucía asintió. Diego pasó una mano por su barbilla pensativo. Luego soltó una pequeña risa. Pero esta vez no era arrogante. Era sorprendido. Bueno, dijo finalmente. Supongo que ahora tengo un pequeño problema. Un ejecutivo preguntó confundido. ¿Qué problema? Diego miró a Lucía directamente a los ojos. Acabo de prometerle $100 millones. Algunos se rieron nerviosamente, creyendo que era otra broma. Pero Diego no sonreía. Lucía tampoco. Ella negó suavemente con la cabeza. No necesito 100 millones. Eso llamó aún más la atención de todos. Diego cruzó los brazos. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿qué quieres? Lucía dudó un segundo. Luego respondió con una honestidad que desarmó la sala. Solo quiero una oportunidad. Diego inclinó ligeramente la cabeza. ¿Una oportunidad para qué? Lucía respiró profundo. Para demostrar que soy más que una madre soltera intentando sobrevivir. La sala quedó completamente en silencio otra vez. Diego la observó durante unos segundos. Había escuchado muchas respuestas en su vida. Ambition. Kedisha. Orgullo. Pero esa era diferente. Antes de que pudiera responder, uno de los ingenieros volvió a hablar. Su voz estaba llena de asombro. Diego, deberías ver esto. Todos miraron la pantalla. Las pérdidas del sistema estaban desapareciendo. Las proyecciones cambiaban rápidamente. En cuestión de minutos, la empresa acababa de recuperar millones. El ingeniero susurró. "Eleno solo arregló el error". Miró a Lucía con incredulidad. Acaba de salvar el trimestre completo de la empresa. Diego soltó un largo suspiro. Luego volvió a mirar a Lucía. Esta vez con una expresión completamente distinta. Lucía. Hizo una pausa. Creo que acabas de cambiar muchas cosas hoy. Pero ninguno de los dos sabía aún que ese momento no solo cambiaría la empresa, también cambiaría sus vidas. A veces una sola oportunidad puede cambiarlo todo. ¿Crees que Diego realmente cumplirá su promesa? ¿O que algo más grande está por comenzar entre él y Lucía? Cuéntanos en los comentarios. Durante varios segundos después de que el sistema se estabilizó, nadie en la sala supo exactamente qué decir. Las pantallas seguían mostrando números verdes. Ganancias recuperadas. Errores eliminados. El silencio era tan profundo que parecía casi irreal. Finalmente, uno de los ejecutivos habló en voz baja. No, no puede ser tan simple. Otro ingeniero seguía revisando el sistema frenéticamente. Pero lo es, murmuró. El error desapareció. Todos miraban a Lucía ahora como si fuera alguien completamente diferente. Ya no era la mujer sencilla que había entrado a la sala una hora antes. Ahora era la persona que había hecho en minutos lo que ninguno de ellos había logrado en meses. Pero Diego no estaba celebrando. Tampoco estaba sonriendo. De hecho, su expresión era difícil de leer. Caminó lentamente hacia la ventana de la sala de juntas, mirando la ciudad extendiéndose bajo el edificio. Su mente estaba trabajando rápido. Demasiado rápido. Lucía lo observó en silencio. Había algo en su actitud que le decía que la historia aún no había terminado. Finalmente, Diego habló sin girarse. ¿Cuánto tiempo dijiste que tardaste en encontrar la solución? 10 minutos, respondió Lucía con calma. Diego soltó una pequeña exhalación. 10 minutos. Uno de los ejecutivos intervino rápidamente. Diego, esto es increíble. Deberíamos. Diego levantó una mano. El hombre se cayó de inmediato.
Diego se giró finalmente hacia Lucía. Sus ojos eran intensos. Lucía, ¿a qué te dedicas exactamente? Ella dudó un segundo. Trabajo como programadora independiente. Uno de los ingenieros frunció el ceño. ¿Independent? ¿Para qué empresa? Lucía respondió con sinceridad. Para varias pequeñas empresas, cuando consigo contratos. La sala quedó en silencio otra vez. Uno de los ejecutivos murmuró con incredulidad. ¿Quieres decir que resolviste esto, trabajando sola? Lucía asintió. Diego caminó lentamente hacia ella. Su mirada la analizaba con atención, como si estuviera intentando entender un rompecabezas. ¿Dónde estudiaste? Universidad pública. Especialización. Ingeniería informática. ¿Graduada con honores? Lucía negó suavemente. Tuve que dejar la universidad antes de terminar. Esa respuesta provocó varias miradas sorprendidas. Uno de los directores no pudo evitar preguntar. ¿Por qué? Lucía bajó ligeramente la mirada. Porque tuve un hijo. Nadie habló durante unos segundos. Diego la observó con una expresión pensativa. En su mundo, la gente como Lucía casi nunca llegaba a una sala de juntas como esa. Pero ahí estaba, de pie frente a él. Después de haber salvado su empresa millones de dólares. Uno de los ejecutivos carraspeó. Bueno, ahora que el problema está resuelto, tal vez deberíamos hablar sobre el pago. Diego levantó una ceja. ¿Pago? El hombre parecía confundido. La promesa que hiciste. Diego lo miró por un momento. Luego volvió a mirar a Lucía. 100 millones de dólares. La frase flotó en el aire. Lucía negó suavemente con la cabeza otra vez. No los quiero. Un murmullo recorrió la sala. Un ingeniero susurró. ¿Está loca? Pero Lucía continuó con calma. Solo quería demostrar que podía hacerlo. Diego cruzó los brazos. Eso ya lo hiciste. Lucía sostuvo su mirada. Entonces ya está. Comenzó a cerrar su portátil. Como si realmente estuviera lista para marcharse. Eso sorprendió aún más a todos. Uno de los ejecutivos dijo rápidamente. Espera, ¿vas a irte? Lucía asintió. Tengo que recoger a mi hijo de la escuela en unas horas. La sala parecía aún más desconcertada. Pero Diego no dijo nada. Solo la observaba. Lucía guardó su computadora en el bolso. Se levantó. Gracias por la oportunidad. Comenzó a caminar hacia la puerta. Y fue entonces cuando Diego habló. Lucía. Ella se detuvo. Se giró lentamente. Diego estaba apoyado contra la mesa con los brazos cruzados. La gente normalmente no rechaza 100 millones de dólares. Lucía lo miró con tranquilidad. La gente normalmente tampoco se burla de alguien antes de conocerlo. Algunos ejecutivos soltaron una pequeña exclamación sorprendida. Diego no se ofendió. De hecho, parecía casi divertido. Tienes razón, admitió. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Que tenga un buen día, señor Álvarez. Volvió a caminar hacia la puerta. Pero justo cuando su mano tocó el picaporte, Diego habló otra vez. Esta vez su voz era diferente. Más seria. Lucía. Ella se giró nuevamente. Diego la miró directamente a los ojos. Creo que sería un enorme error dejarte salir de este edificio sin hacerte otra oferta. Lucía esperó. Diego dio un paso hacia adelante. Quiero que trabajes aquí. La sala quedó completamente en silencio. Uno de los ejecutivos abrió los ojos con sorpresa. ¿Aquí? Diego asintió sin apartar la mirada de Lucía. Sí. Lucía no respondió inmediatamente. Su mente estaba llena de pensamientos. Un trabajo en una empresa como esa podría cambiar su vida. La vida de su hijo. Pero también sabía algo importante. Ese mundo no era amable con personas como ella. Finalmente habló. No creo que encaje aquí. Diego sonrió ligeramente. Eso es exactamente lo que lo hace interesante. Lucía negó con suavidad. No es tan simple. ¿Por qué no? Lucía respiró profundo. Porque mi vida no gira alrededor de una empresa. Diego levantó una ceja. ¿Alrededor de qué gira? Lucía respondió con una sola palabra. Mi hijo. Algo en esa respuesta hizo que Diego guardara silencio. Durante años su vida había girado alrededor de negocios, contratos y ganancias. Pero nunca había escuchado a alguien decir algo así con tanta claridad.
Finalmente habló otra vez. Entonces hagamos algo simple. Lucía esperó. Diego cruzó los brazos. Trabaja conmigo durante un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y después? Después decide si quieres quedarte o no. Lucía lo observó con cautela. ¿Y si digo que no? Diego sonrió con confianza. No lo harás. Lucía levantó una ceja. ¿Tan seguro estás? Diego respondió con calma. Después de lo que hiciste hoy, estoy seguro de que el mundo que te espera aquí es mucho más grande de lo que imaginas. Lucía permaneció en silencio unos segundos. La decisión no era simple, pero algo dentro de ella, algo profundo, le decía que tal vez esta oportunidad no había llegado por casualidad. Finalmente preguntó, ¿un mes? Diego asintió. Un mes. Lucía lo pensó un momento más. Luego dijo suavemente, está bien. La sala volvió a llenarse de murmullos sorprendidos. Pero Diego solo sonrió. Porque en ese momento aún no sabía algo importante. Ese mes iba a cambiar mucho más que su empresa. Iba a cambiar su corazón. A veces la oportunidad que cambia tu vida llega disfrazada de desafío. Si fueras Lucía, ¿aceptarías trabajar con un CEO que primero se burló de ti? Cuéntanos en los comentarios. El lunes por la mañana llegó más rápido de lo que Lucía esperaba. El despertador sonó a las 6 en punto. Durante unos segundos, permaneció acostada mirando el techo del pequeño apartamento, intentando recordar si todo lo que había ocurrido la semana anterior había sido real, o solo un sueño extraño. Pero entonces vio el correo en su teléfono. Bienvenida al equipo. Piso 35. 8 a.m. Diego Álvarez. Suspiró suavemente. Era real. Se levantó de la cama y caminó hacia la cocina pequeña donde su hijo, Mateo, ya estaba sentado en la mesa con un tazón de cereal. Buenos días, mamá, dijo con una sonrisa. Lucía le revolvió el cabello. Buenos días, campeón. Mateo la observó con curiosidad. Hoy empiezas tu nuevo trabajo, ¿verdad? Lucía asintió mientras preparaba café. Solo por un mes. ¿Y si te gusta? Lucía se encogió de hombros. Entonces, tal vez me quede. Mateo sonrió con entusiasmo. Eso sería genial. Lucía lo miró con ternura. Todo lo que hacía era por él. Todo. Después de dejarlo en la escuela, tomó el autobús hacia el centro de la ciudad. El enorme edificio de cristal de la empresa de Diego brillaba bajo el sol de la mañana. Lucía respiró profundamente antes de entrar. Este lugar seguía pareciéndole otro mundo. El ascensor la llevó nuevamente al piso 35. Pero esta vez la recepcionista la reconoció inmediatamente. Buenos días, Lucía. Lucía respondió con una pequeña sonrisa. Buenos días. El señor Álvarez está esperándola en la sala de estrategia. Lucía frunció ligeramente el ceño. ¿Sala de estrategia? Sí. Reunión del equipo principal. Lucía sintió un pequeño nudo en el estómago. El primer día. ¿Y ya una reunión con los ejecutivos? Respiró hondo y caminó por el largo pasillo. Cuando abrió la puerta de la sala, todos ya estaban sentados. Los mismos ingenieros. Los mismos ejecutivos. Y al final de la mesa, Diego. Él levantó la mirada en cuanto ella entró. Su expresión era diferente a la semana pasada. Más seria. Más concentrada. Llegas puntual, comentó. Lucía tomó asiento. Siempre. Diego asintió ligeramente. Bien. La pantalla detrás de él mostraba varios gráficos nuevos. El problema que Lucía resolvió la semana pasada era solo una parte del sistema, explicó Diego al equipo. Pero todavía hay varias áreas que necesitan optimización. Un ingeniero levantó la mano. ¿Y qué papel jugará Lucía exactamente? Diego respondió sin dudar. Trabajará conmigo directamente. La frase provocó un silencio inmediato. Uno de los directores frunció el ceño. ¿Directamente contigo? Diego lo miró con calma. Sí. El hombre pareció sorprendido. Pero normalmente esas decisiones pasan por. No esta vez, interrumpió Diego. Luego miró a Lucía. Tu escritorio está en mi oficina. Lucía parpadeó. ¿En tu oficina? Algunos ejecutivos intercambiaron miradas. Claramente aquello no era algo normal. Diego habló con naturalidad. Quiero ver cómo trabajas. Lucía respondió con calma. Espero que no te moleste el silencio.
Diego levantó una ceja. ¿Por qué? Porque cuando trabajo, hablo poco. Diego sonrió ligeramente. Eso ya lo noté. La reunión continuó durante casi una hora. Lucía escuchaba con atención, tomando notas. Pero poco a poco comenzó a darse cuenta de algo. Muchos de los problemas que discutían eran, innecesariamente complicados. Cuando finalmente la reunión terminó, Diego se levantó. Lucía, ven conmigo. Ella lo siguió fuera de la sala. Caminaron por el pasillo en silencio. El despacho de Diego era enorme. Paredes de vidrio. Una vista impresionante de la ciudad. En el centro, un escritorio amplio y elegante. Y junto a la ventana, un segundo escritorio más pequeño. Lucía lo miró. ¿Ese es el mío? Diego asintió. Sí. Lucía dejó su bolso sobre la mesa. Observó la ciudad durante un momento. Nunca había trabajado tan alto. Diego se apoyó contra su escritorio. ¿Te incomoda? Lucía negó con la cabeza. Solo, es diferente. Hubo un pequeño silencio. Diego la observó con curiosidad. La mayoría de la gente estaría nerviosa trabajando aquí. Lucía encendió su portátil. He tenido trabajos más difíciles. Diego sonrió levemente. ¿Cómo cuáles? Lucía comenzó a revisar algunos archivos del sistema. Criar a un niño sola. La respuesta lo dejó en silencio por un momento. Finalmente dijo. Punto válido. Durante las siguientes horas, ambos trabajaron en el sistema. En silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando dos personas están completamente concentradas. En un momento, Lucía habló. Diego. ¿Sí? Tu equipo está intentando resolver problemas que en realidad no existen. Diego levantó la mirada. Explícate. Lucía giró su computadora hacia él. Mira esto. Diego se acercó. Sus hombros casi se tocaron mientras observaban la pantalla. Lucía explicó con calma. Están intentando optimizar 3 procesos diferentes, cuando en realidad todos dependen del mismo error base. Diego frunció el ceño pensativo. ¿Estás diciendo que si arreglamos uno? Arreglamos los 3. Diego la miró durante un momento. Luego sonrió. Sabes, empiezo a pensar que contratarte fue una buena decisión. Lucía levantó una ceja. ¿Solo empiezas? Diego soltó una pequeña risa. Era la primera vez que lo hacía con verdadera naturalidad. Las horas pasaron. Cuando finalmente Lucía miró el reloj, ya eran casi las 5. Se levantó inmediatamente. Tengo que irme. Diego la miró sorprendido. ¿Tan pronto? Lucía tomó su bolso. Tengo que recoger a mi hijo. Diego observó el reloj. Luego volvió a mirarla. ¿Puedes irte? Lucía dudó un segundo. ¿No hay problema? No. Ella sonrió ligeramente. Gracias. Pero antes de que saliera por la puerta, Diego habló otra vez. Lucía. Ella se giró. ¿Sí? Diego parecía pensativo. Hoy fue interesante. Lucía sonrió un poco. Eso suele pasar cuando dos personas muy diferentes tienen que trabajar juntas. Diego cruzó los brazos. ¿Somos tan diferentes? Lucía lo miró con calma. Tú vives en un rascacielos de vidrio. Señaló la ventana. Yo vivo en un apartamento donde a veces el ascensor ni siquiera funciona. Diego no respondió inmediatamente. Lucía continuó. Pero los problemas, siempre se parecen. Diego inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Lucía abrió la puerta. Que incluso los multimillonarios a veces necesitan que alguien les muestre la solución más simple. Y con eso salió del despacho. Diego se quedó mirando la puerta cerrada durante varios segundos. Luego caminó hacia la ventana. Observó la ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en su rutina perfecta había cambiado. Porque ahora, en su oficina, había alguien que no lo veía como un multimillonario, solo como un hombre que todavía tenía mucho que aprender. A veces las personas más diferentes son las que terminan cambiándose la vida mutuamente. ¿Crees que Diego y Lucía podrán realmente trabajar juntos? ¿O sus mundos son demasiado distintos? Cuéntanos en los comentarios. Las primeras 2 semanas pasaron más rápido de lo que Lucía había imaginado. Cada día llegaba temprano. Trabajaba en silencio. Resolvía problemas que habían frustrado al equipo durante meses. Y cada día,
Diego la observaba un poco más. Al principio lo hacía por curiosidad profesional, pero ahora, era algo diferente. Había algo en Lucía que no encajaba con el mundo que la rodeaba. Era demasiado tranquila, demasiado segura, demasiado brillante para alguien que decía haber abandonado la universidad. Una tarde, mientras revisaban un nuevo módulo del sistema, Diego finalmente preguntó lo que llevaba días pensando. Lucía. ¿Sí? Hay algo que no entiendo. Ella levantó la mirada de la pantalla. ¿Qué cosa? Diego se reclinó ligeramente en su silla. Alguien con tu capacidad podría estar trabajando en cualquier empresa tecnológica del mundo. Lucía volvió a mirar su computadora. Tal vez. Entonces, ¿por qué no lo haces? Lucía no respondió inmediatamente. Sus dedos dejaron de moverse sobre el teclado. El silencio se volvió más pesado. Finalmente dijo, porque la vida no siempre sigue el camino que planeamos. Diego frunció ligeramente el ceño. Eso no responde la pregunta. Lucía respiró profundamente. Pero antes de que pudiera hablar, el teléfono de Diego sonó. Él miró la pantalla. Tengo que tomar esto. Lucía asintió y volvió a su trabajo. Diego salió de la oficina para atender la llamada en el pasillo. La conversación duró más de lo esperado. Lucía siguió trabajando durante varios minutos más. Luego se levantó para buscar un archivo que Diego había mencionado antes. En la estantería cerca de su escritorio había varios documentos. Carpetas perfectamente organizadas. Mientras buscaba el archivo correcto, algo llamó su atención. Un marco pequeño escondido entre los libros. Lucía lo tomó. Era una fotografía antigua. En ella aparecía un hombre más joven. Era Diego. Pero no llevaba traje. Ni estaba en una oficina. Estaba sentado en un pequeño taller lleno de herramientas y cables. A su lado había un hombre mayor. Ambos sonreían. Lucía observó la foto con curiosidad. En ese momento, Diego regresó a la oficina. Y la vio sosteniendo la fotografía. Por un segundo, su expresión cambió. No era enojo. Pero tampoco era comodidad. Lucía notó el cambio inmediatamente. Lo siento, dijo, devolviendo la foto al lugar. No sabía que era algo personal. Diego se acercó lentamente. Tomó el marco y lo observó. Su voz era más suave cuando habló. Es mi padre. Lucía lo miró con sorpresa. ¿También era ingeniero? Diego negó con la cabeza. Era mecánico. Lucía levantó una ceja. Entonces, ¿ese taller? Era suyo. Diego volvió a colocar la fotografía en la estantería. Durante un momento pareció estar perdido en sus propios recuerdos. Lucía habló con cuidado. Parecen felices. Diego soltó una pequeña sonrisa. Pero había algo triste en ella. Lo éramos. Hubo un silencio breve. Lucía no quiso presionar. Pero Diego habló de nuevo. Mi padre solía decir que cualquier problema podía resolverse si mirabas lo suficiente. Lucía sonrió ligeramente. Suena como un buen consejo. Diego asintió. Lo era. Se apoyó contra su escritorio. Cuando yo tenía 17 años, el taller quebró. Lucía lo miró con atención. ¿Qué pasó? Diego respondió con simpleza. Deudas. ¿Y tu padre? Diego bajó ligeramente la mirada. Murió un año después. Lucía sintió un pequeño nudo en el pecho. Lo siento. Diego se encogió de hombros. Desde entonces decidí que nunca volvería a estar en esa posición. ¿Qué posición? Diego levantó la mirada. La de alguien que pierde todo. Lucía entendió algo entonces. El hombre frío y arrogante que todos veían. No había nacido así. Había sido construido. Por miedo. Por pérdida. Por la necesidad de nunca volver a sentirse débil. Lucía habló suavemente. Entonces construiste un imperio. Diego sonrió con ironía. Sí. ¿Funcionó? Diego lo miró durante un largo momento. Como si estuviera pensando seriamente en la pregunta. Finalmente respondió. Depende de cómo lo mires. Lucía no dijo nada más. Pero Diego la observó con curiosidad. Ahora es tu turno. Lucía frunció el ceño. ¿Mi turno? Sí. ¿De qué? De responder mi pregunta. Lucía sabía exactamente a cuál se refería. ¿Por qué alguien como ella no estaba en una gran empresa? Se sentó lentamente. Sus manos descansaron sobre la mesa.
Durante unos segundos no habló. Luego comenzó. Cuando estaba en la universidad, tenía los mejores resultados de mi clase. Diego no parecía sorprendido. Lucía continuó. Pero en mi tercer año conocí a alguien. Su voz era tranquila, pero había una sombra en ella. Me enamoré. Diego no interrumpió. Él también estudiaba ingeniería. Lucía soltó una pequeña risa amarga. Decía que íbamos a cambiar el mundo juntos. Diego ya podía adivinar el final. Entonces quedé embarazada. La sala quedó en silencio. Lucía bajó la mirada. Cuando se lo dije, desapareció. Diego apretó ligeramente la mandíbula. Lucía continuó. Mis padres querían que abortara. ¿Y tú? Lucía levantó la mirada. Decidí tener a mi hijo. Hubo un largo silencio. Pero eso significó dejar la universidad, añadió. Diego la observó con una nueva expresión. No era lástima. Era respeto. Lucía se encogió de hombros ligeramente. Desde entonces he trabajado donde he podido. ¿Y el padre de tu hijo? Lucía negó suavemente. Nunca volvió. Diego no dijo nada durante unos segundos. Luego habló con voz firme. Es un idiota. Lucía sonrió un poco. Sí. Pero sus ojos estaban húmedos. Diego caminó hacia la ventana. Miró la ciudad durante un momento. Luego dijo algo que sorprendió incluso a él mismo. Sabes, creo que tu hijo tuvo suerte. Lucía levantó la mirada. ¿Suerte? Diego Giro. Sí. ¿Por qué? Diego respondió con simpleza. Porque tiene una madre que nunca se rindió. Lucía no dijo nada. Pero algo en su expresión cambió. Era la primera vez que alguien en ese edificio la veía así. No como una empleada. No como una curiosidad. Sino como alguien que había luchado para llegar hasta allí. Y en ese momento, algo invisible comenzó a cambiar entre ellos. Algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que iba mucho más allá del trabajo. Las historias más fuertes suelen estar escondidas detrás de las personas más silenciosas. ¿Crees que el pasado de Lucía cambiará la forma en que Diego la ve? Cuéntanos en los comentarios. Los días siguientes fueron diferentes. No porque el trabajo cambiara, sino porque Diego y Lucía comenzaron a mirarse de otra manera. Después de aquella conversación sobre sus pasados, algo invisible había cambiado entre ellos. Una barrera había caído. La mañana del jueves, Lucía llegó a la oficina un poco más tarde de lo habitual. Cuando entró al despacho de Diego, él ya estaba allí revisando unos documentos. Levantó la mirada inmediatamente. «Llegas 10 minutos tarde», comentó. Lucía dejó su bolso sobre el escritorio. «Mi hijo tenía un examen importante hoy». Diego asintió. «¿Matemáticas?» Lucía lo miró sorprendida. «Sí». Diego se encogió de hombros. «Los niños siempre tienen exámenes de matemáticas los jueves». Lucía sonrió. ¿Eres experto en niños ahora? Diego negó con la cabeza. No. Pero observo mucho. Lucía se sentó frente a su computadora. Le fue bien. No lo dudo. Lucía levantó una ceja. ¿Por qué? Diego respondió sin apartar la vista de su pantalla. Porque tiene tu ADN. Lucía soltó una pequeña risa. Eso no siempre garantiza inteligencia. Diego la miró con una ligera sonrisa. En tu caso sí. Hubo un pequeño silencio cómodo. Luego Lucía comenzó a trabajar. Durante casi una hora, ambos estuvieron completamente concentrados. Pero Diego seguía notando algo curioso. Lucía resolvía problemas con una rapidez que sorprendía incluso a su equipo más experimentado. Finalmente no pudo evitar decirlo. Lucía. ¿Sí? Tu mente funciona diferente. Ella levantó la mirada. ¿Eso es un cumplido o una crítica? Diego sonrió ligeramente. Un cumplido. Lucía volvió a mirar su pantalla. He tenido muchos años de práctica. ¿Práctica en qué? En encontrar soluciones rápidas. Diego inclinó la cabeza. ¿Por necesidad? Lucía asintió. Cuando eres madre soltera, todo se convierte en un problema que hay que resolver rápido. Diego guardó silencio un momento. Luego preguntó algo inesperado. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Lucía pareció sorprendida por la pregunta. 8. ¿Cómo se llama? Mateo. Diego repitió el nombre en voz baja. Mateo. Algo en su tono hizo que Lucía levantara la mirada otra vez.
¿Qué? Diego negó con la cabeza. Nada. Solo suena como un niño inteligente. Lucía rió suavemente. También suena como un niño que deja juguetes por toda la casa. Diego levantó una ceja. Eso sí no lo puedo imaginar. Lucía sonrió. Créeme, es real. El ambiente en la oficina se volvió más ligero. Por primera vez desde que comenzaron a trabajar juntos, la conversación no giraba solo alrededor de negocios o sistemas. Era humana. Alrededor del mediodía, el estómago de Lucía hizo un pequeño ruido. Ella se congeló por un segundo, esperando que Diego no lo hubiera escuchado. Pero lo había escuchado. Diego levantó la mirada lentamente. ¿No has comido? Lucía se encogió de hombros. Se me olvidó. Diego suspiró. Tomó su teléfono. Cancela mi reunión de las 2, dijo a su asistente. Saldrá un momento. Lucía frunció el ceño. ¿A dónde vas? Diego se levantó. Almorzar. Lucía negó inmediatamente. No es necesario. Diego tomó su chaqueta. No te estaba preguntando. Lucía cruzó los brazos. Tengo trabajo. Diego la miró directamente. Lucía. ¿Sí? El sistema seguirá existiendo dentro de una hora. Ella lo pensó un momento. Finalmente suspiró. Está bien. Minutos después estaban sentados en un pequeño restaurante cerca del edificio. No era el tipo de lugar elegante que Diego solía visitar, pero había insistido en ir allí. Lucía lo miró curiosa. ¿Vienes aquí seguido? Diego negó. Es la primera vez. Entonces, ¿por qué aquí? Diego respondió con calma. Porque es el único lugar donde nadie me mira como si fuera un banco caminando. Lucía soltó una pequeña risa. Debes tener una vida difícil. Diego levantó una ceja. Te sorprenderías. Cuando llegó la comida, Lucía se dio cuenta de que tenía más hambre de lo que pensaba. Diego la observaba con una expresión divertida. Ahora entiendo por qué resolviste el problema en 10 minutos. Lucía lo miró confundida. ¿Por qué? Porque trabajas mejor cuando tienes hambre. Ella negó con la cabeza riendo. Esa es la teoría más absurda que he escuchado. Pero el ambiente era cómodo. Literal. Y por un momento, ninguno de los dos estaba pensando en empresas multimillonarias o problemas técnicos. Solo eran dos personas compartiendo una comida. Después de un rato, Diego preguntó algo que no esperaba decir. ¿Mateo sabe que trabajas conmigo? Lucía asintió. Sí. ¿Y qué piensa? Lucía sonrió. Cree que eres una especie de superhéroe empresarial. Diego casi se atraganta con el agua. ¿Un qué? Lucía rió. Eso dicen los niños cuando ven tu nombre en internet. Diego negó con la cabeza. Definitivamente tengo un problema de imagen. Lucía lo observó con una sonrisa. Tal vez no tanto. Diego la miró con curiosidad. ¿Por qué dices eso? Lucía se encogió ligeramente de hombros. Porque debajo del CEO arrogante, parece haber alguien bastante decente. Diego guardó silencio unos segundos. Esa frase lo tomó por sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien hablara con él con tanta honestidad. Cuando regresaron a la oficina esa tarde, algo había cambiado nuevamente. El espacio entre ellos parecía más pequeño, más cómodo, más real. Pero ninguno de los dos sabía que esa tranquilidad no iba a durar mucho, porque a veces, justo cuando dos personas comienzan a acercarse, el pasado encuentra la manera de regresar. A veces las conexiones más fuertes nacen en los momentos más simples. ¿Crees que Diego ya está empezando a enamorarse de Lucía, o todavía no se da cuenta? Cuéntanos en los comentarios. Todo parecía avanzar demasiado rápido. Después de semanas de trabajo intenso y silenciosa complicidad, Lucía y Diego habían desarrollado un vínculo que ninguno de los dos esperaba. Sin embargo, la calma estaba a punto de romperse. Era una tarde lluviosa cuando Diego recibió un correo urgente. Algo importante en la empresa había fallado. Un error crítico que había pasado desapercibido y que amenazaba con revertir semanas de progreso. Sus ojos se entrecerraron mientras leía el mensaje. No era solo un problema técnico. Había pérdidas millonarias en juego. Lucía, que estaba revisando un módulo en su escritorio, notó inmediatamente la tensión en Diego. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose a él. Diego respiró hondo, conteniendo el enojo. Es un fallo en la integración de datos.
Si no lo solucionamos hoy, se pierden millones de dólares. Lucía frunció el ceño. ¿Qué tan grave es? Grave, respondió él, con voz firme. Esto es mi responsabilidad, y no puedo arriesgarme a que un error así se repita. Ella asintió, dispuesta a ayudar, pero entonces algo inesperado ocurrió. Uno de los ingenieros del equipo comenzó a murmurar en voz alta. Lucía, no deberías tocar eso. No sabes cómo funciona esta sección del sistema. Lucía levantó la mirada, sorprendida por el tono condescendiente. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con una mezcla de calma y desafío. ¿Qué? Tal vez deberías dejar que los expertos manejen esto, insistió el ingeniero. Diego se inclinó sobre la mesa, con los ojos oscuros. ¿Qué dijiste? Su voz era un filo. El ingeniero tartamudeó, intentando retroceder, pero la tensión estaba servida. Lucía sintió una punzada de frustración. No necesito que me digan qué puedo o no puedo hacer, exclamó. Si he llegado hasta aquí, es porque sé lo que estoy haciendo. Diego se mantuvo en silencio, pero algo cambió en la atmósfera. La chispa que había comenzado a encenderse entre ellos se apagó en un instante. Lucía, dijo finalmente, con voz contenida. Respira. Esto no es el momento. Pero Lucía no podía contenerse. Todo este tiempo hemos trabajado juntos y ahora me cuestionan frente a todos. Gritó, mientras la sangre le subía al rostro. ¿Crees que no puedo manejarlo? Los ejecutivos se miraban incómodos. Diego sintió que la ira y el orgullo de Lucía chocaban con la suya propia, y por un instante, la conexión que habían estado construyendo se quebró. Está bien, dijo Diego con frialdad. Si crees que puedes manejarlo sola, adelante. Lucía se quedó paralizada un momento, sintiendo el peso de sus palabras. No era lo que quería. Quería trabajar con él, quería que confiara en ella. Pero el orgullo y la frustración la llevaron a tomar distancia. Lo haré, dijo, pero con voz baja, casi un susurro. Se alejó de la mesa, y la tensión se convirtió en un muro invisible entre ellos. Ese día, mientras cada uno se concentraba en resolver el fallo del sistema, ninguno podía ignorar la distancia que ahora los separaba. La chispa de conexión que había nacido se transformó en silencio, en miradas esquivas, en palabras no dichas. Diego se encontraba solo en su despacho por la noche, mirando la ciudad a través de los ventanales. Por primera vez, sintió que había perdido algo valioso, no un proyecto, no un sistema, sino la posibilidad de confiar plenamente en alguien. Lucía, en su pequeño apartamento, miraba la cama vacía de su hijo. La tristeza la golpeó, no por el fallo técnico, sino por la ruptura con Diego. Por un momento se preguntó si el orgullo había arruinado lo que podría haber sido el comienzo de algo más grande. Ambos, en soledad, enfrentaban la misma pregunta silenciosa. ¿Habían sido demasiado orgullosos para dejar que algo real naciera entre ellos? El aire estaba cargado de tensión, de heridas abiertas, de palabras que podrían cambiarlo todo, o destruirlo. A veces, la persona que más importa es también aquella que más nos desafía. Si fueras Lucía o Diego, ¿cederías al orgullo o lucharías por lo que sienten? Cuéntanos en los comentarios. El silencio entre Lucía y Diego era casi tangible. Los días posteriores al conflicto se sintieron interminables. Cada mirada evitada, cada palabra medida, intensificaba la distancia que ahora parecía imposible de salvar. Diego se sentó solo en su despacho aquella tarde, observando los números en la pantalla. Todo estaba bajo control, menos él mismo. Cada decisión que tomaba le recordaba a Lucía. Su inteligencia, su seguridad, su manera de mirar el mundo sin miedo. Y esa rabia contenida que había estallado en la sala de juntas aún ardía en su memoria. Respiró hondo y se levantó. Caminó hacia la oficina de Lucía. Sabía lo que tenía que hacer. La vulnerabilidad no era algo que mostrara con frecuencia, pero no podía ignorar lo que sentía. Lucía estaba concentrada en un informe cuando escuchó la puerta abrirse. Diego, murmuró, casi con temor. Él entró sin decir una palabra al principio. Sus ojos se encontraron con los de ella, cargados de una intensidad que hizo que Lucía sintiera un nudo en el estómago. Lucía, dijo finalmente. He estado pensando, demasiado. Ella levantó una ceja desconfiada. ¿Sobre qué? Sobre nosotros.
Sobre cómo dejamos que un momento de orgullo arruinara lo que podría haber sido el principio de algo importante. Lucía se quedó en silencio. Su corazón latía con fuerza. Diego. Comenzó. No quiero que esto sea un problema en el trabajo. Él negó con la cabeza. No se trata del trabajo. Nunca se trató solo del trabajo. Un pequeño silencio llenó la habitación. No sé si puedo volver a confiar tan rápido, dijo Lucía, con voz temblorosa. No después de lo que pasó. Diego dio un paso más cerca. Sus hombros se relajaron, pero su mirada seguía siendo firme. Lucía, tampoco quiero que huyas. No ahora. No cuando. Siento que esto es más grande que cualquier error o malentendido. Ella tragó saliva. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que elijamos, dijo él, con voz baja pero cargada de determinación. Orgullo o vulnerabilidad. Es tu decisión. Lucía respiró hondo. Sabía que este era el momento que había estado evitando. Que el miedo la había detenido más de lo que quería admitir. Pero mientras miraba a Diego, recordó todas las horas que habían compartido resolviendo problemas, discutiendo estrategias, y las pequeñas bromas, las sonrisas que surgían incluso en medio de la presión. Voy a elegir vulnerabilidad, dijo finalmente, con un hilo de voz. Pero solo si tú también eliges. Diego se acercó más. Extendió la mano, pero no era un gesto de poder, era un gesto de entrega. Siempre elegiré lo mismo que tú. Lucía tomó su mano con firmeza. El contacto era cálido, real, y de repente toda la tensión acumulada se disolvió. Entonces, dijo Diego, con una sonrisa leve. Esto empieza de nuevo. Lucía asintió, dejando que la decisión se asentara dentro de ella. La oportunidad de conexión, la posibilidad de algo verdadero, había renacido. Esa noche, ambos salieron juntos de la oficina. No como jefe y empleada, sino como dos personas dispuestas a enfrentar sus miedos y elegir la confianza sobre el orgullo. Mientras caminaban por la ciudad iluminada por las luces de los rascacielos, Diego miró a Lucía y dijo: «¿Sabes? Creo que he aprendido algo hoy». «¿Qué cosa?», preguntó Lucía, con curiosidad y una sonrisa tímida. «Que a veces, la mayor valentía no está en salvar millones de dólares, sino en dejar que alguien entre en tu vida». Lucía se rió suavemente. «Supongo que ambos tuvimos que aprenderlo». Diego la miró y asintió. «Sí, pero valió la pena». En ese momento, por primera vez desde que se conocieron, no había dudas. Solo posibilidades. Solo un comienzo. A veces, la verdadera valentía es dejar atrás el orgullo y arriesgarse a amar. Si estuvieras en el lugar de Lucía o Diego, ¿tomarías la decisión de abrir tu corazón? Cuéntanos en los comentarios. El aire de la mañana en la ciudad estaba fresco y ligero, un contraste con la intensidad de la semana pasada. Lucía entró al despacho de Diego con una mezcla de nervios y determinación. Esta vez no había tensión, ni orgullo, ni silencios incómodos. Solo había una verdad que ambos habían decidido enfrentar. Su conexión no era un accidente. «Buenos días», dijo Diego, levantando la vista de sus papeles. Lucía sonrió suavemente. «Buenos días». Por un momento, solo se miraron, como si todas las palabras que antes no se habían dicho ahora se entendieran sin necesidad de pronunciarlas. «Hoy vamos a enfrentar un nuevo desafío», dijo Diego, rompiendo el silencio. «Pero quiero que lo hagamos juntos». Lucía asintió. Siempre. Durante las siguientes horas, trabajaron codo a codo, resolviendo problemas técnicos, optimizando sistemas y compartiendo ideas. Cada solución que encontraban era una pequeña victoria, pero lo más importante era la confianza que habían reconstruido. No solo como colegas, sino como compañeros que se entendían más allá de las palabras. En un momento, Diego se apoyó en la mesa y miró a Lucía. «¿Sabes? Pensé que nunca volvería a sentir esto», dijo con voz baja, honesta. «Pero aquí estás tú. Y me has demostrado que incluso alguien que ha vivido tanto puede aprender algo nuevo. A confiar, a abrirse, a dejar entrar a alguien». Lucía sonrió, dejando que sus emociones fluyeran. «Y tú me has enseñado que la fuerza no está solo en ganar o tener éxito, sino en no tener miedo de mostrar quién eres realmente». Hubo un silencio cálido entre ellos. Las palabras habían dicho más que cualquier gesto, más que cualquier acción. Por fin,
Podían permitirse ser ellos mismos, sin máscaras, sin defensas. Ese día, al salir de la oficina, Diego y Lucía caminaron juntos hacia la salida del edificio. La ciudad a su alrededor parecía más brillante, más viva. El ruido de los autos, el murmullo de la gente, el olor a café recién hecho, todo parecía resonar con una nueva promesa. Mateo se va a sorprender, dijo Lucía, mirando hacia el cielo nublado que lentamente se despejaba. Diego sonrió. Sí. Y creo que es hora de que él vea algo más que a un CEO. Quiere ver a un hombre que puede amar de verdad. Lucía tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. No era un gesto romántico inmediato ni exagerado, pero sí era real, cargado de confianza, de respeto, de cuidado mutuo. ¿Y tú? Preguntó Lucía con una pequeña sonrisa. ¿Estás listo para algo más que números y ganancias? Diego la miró con sinceridad. Siempre he estado listo. Solo necesitaba a la persona correcta para recordármelo. Lucía rió suavemente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Diego la miró y, con un tono suave pero firme, dijo. Ahora vivimos cada día, juntos. Resolviendo problemas, enfrentando desafíos, y no olvidando que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en lo que podemos construir juntos. Lucía asintió, dejando que una lágrima escapara de sus ojos. Una lágrima de alivio, de felicidad, de aceptación. Finalmente, todo el dolor, la lucha, la distancia y los malentendidos habían conducido a este momento de claridad y paz. Mientras caminaban hacia el ascensor, sus manos todavía entrelazadas, la cámara imaginaria de sus vidas capturaba la escena. Dos almas que habían encontrado su camino, no por accidente, sino porque decidieron luchar por lo que realmente importaba. Y en ese instante, el mundo pareció más amable, porque Diego y Lucía habían descubierto algo que nadie podía comprar, el amor verdadero, inesperado, pero finalmente encontrado. A veces, las pruebas más difíciles nos llevan a las recompensas más inesperadas. Si fueras Lucía o Diego, ¿te atreverías a dar el paso final hacia alguien que cambia tu vida para siempre? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.